Hola, gente de YouTube. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Espero que hayan pasado una buena semana. Yo terminando de trabajar y bueno, parece que esto se me está haciendo una costumbre relajarme y querer hablar de libros, ¿no? Parece algo más bien genético. Eh, bueno, ¿de qué libros les quiero hablar hoy específicamente? Hoy les voy a hablar de libros que a mi consideración y con todo respeto hacia todas las diferentes opiniones, creo que deberían leerse para saber en algún punto dónde estamos o qué es lo que está pasando en el mundo y mucho más ahora en forma actual. Em, Creo que no somos ignorantes, aunque apaguemos la tele, apaguemos los multimedios, nos vamos a dar cuenta en nuestra propia vida que hay dos frentes y no necesariamente locales de una cosa de país, sino más bien una cosa mundial, global, en la cual tenemos dos frentes que están enfrentándose, valga la redundancia, y luchando por la opinión general. O sea, la opinión tuya, la opinión mía, la opinión de todos nosotros y nuestras acciones también. Y son dos frentes. Tenemos el frente que defiende a rajatabla la teoría del derrame y que defiende que un muy pequeño porcentaje de personas concentren toda la riqueza que hay en el mundo. Y después tenemos el otro frente en el que, bueno, hay gente que considera que esa riqueza se debe redistribuir, está muy mal concentrada, eh, y que hay muchos intereses de por medio para que cada uno de nosotros seamos harina para fabricar el pan que come esta gente. No voy a hacer ningún comentario subjetivo, tampoco voy a hablar de partidos políticos, si bien esto entraría dentro de lo que es política global, sino simplemente les quiero dar a conocer libros que me parece que vendrían bien para leerlos y para tener un conocimiento de cómo estas dos potencias, estas dos ideologías se enfrentan y más que nada para hablar con propiedad y hablar con fundamentos. No todos son libros políticos, de hecho algunas son investigaciones periodísticas, eh, pero complementados, los cinco, creo que es una muy buena presentación en cuanto a lo que les quiero representar. Y les vuelvo a repetir que esto no va a ser subjetivo, no voy a hablar de partidos políticos y de hecho es respetable si alguien en su fuero interno defiende, digamos, defiende el tema, ya les digo, digamos, para todos o defiende para unos pocos. Todo respetable, además, digamos, nuestra vida es finita aquí en este mundo. Y, pero si uno se pone a pensar que de esas cosas que se enfrentan derivan guerras, deriva miseria, deriva hambre, deriva pobreza, quizás podríamos informarnos un poquito y quizás colaborar un poco. Bueno, pasemos al primero. Nólogo, de Naomi Klein. Naomi Klein es una periodista, una excelente periodista, que hace trabajos de investigación y no los hace, como verán, no los hace así porque sí. Miren lo que es esto, letritas chiquitas. Cuando Naomi Klein decide investigar un determinado tema, realmente lo hace con muchísimas ganas y con muchísimo criterio y con muchísima seriedad. Y es muy objetiva a la hora de colocar datos. Naomi Klein en No Logo nos va a explicar cómo las marcas, cómo el marketing está manejando la opinión pública. Y no solo eso, sino que nos va a explicar cómo un producto que años A era un buen producto, bien hecho, bien manufacturado, bien fabricado, duradero. ¿Se acuerdan esas heladeras que duraban 30, 40 años de nuestros padres, nuestros abuelos? Nos va a explicar por qué ahora se abarata eso para producir cosas totalmente obsoletas que duran un año, 2 años, 3 años, 4 años, y sin embargo se pone todo el dinero, toda la fortuna en hacer campañas de publicidad. Eh, y Naomi Klein nos quiere hacer ver en este libro, con todas sus investigaciones, que las cosas que nosotros compramos,
que pagamos no son tales. Estamos hablando de marcas muy famosas, que no las voy a decir en YouTube por algo totalmente obvio. Marcas muy famosas, con sus talleres clandestinos, talleres que pagan nada, miseria, inclusive algunos con trabajo infantil, y en el cual uno se pone a pensar que ese pantalón, que en realidad cuesta producirlo solamente $10, a nosotros nos lo cobran como $100 simplemente por la marca. No Logo de Naomi Klein realiza en nuestra cabeza, después de leerlo, todo un switch, todo un reseteo en cuanto a marcas y en cuanto a productos. Después están nosotros, si nos va o no viene, si preferimos vestirnos de una forma u otra, si en nuestro fuero interno creemos que por vestir una marca vamos a ser determinada gente, y es respetable, digamos, no es criticable. Pero bueno, se los dejo a su criterio. Segundo libro, Manual de Sonceras Argentinas, de Arturo Jauretche. ¿Qué es lo que tiene de particular este libro? Primero, que no tiene desperdicio. Segundo, que con todos los escritos, digamos, que tiene Arturo Jauretche, yo diría que aquí concentra su faceta más ácida y su faceta inclusive más humorística, pero también su faceta más trágica en cuanto a cómo se comporta el argentino promedio. ¿Qué se basa Manual de Sonceras Argentinas? Se basa en el hecho de que en la historia argentina nos han vendido estereotipos, nos han inculcado estereotipos que son sonceras. Si uno se las pone a analizar en profundidad, y si uno tiene ganas de analizarlas en profundidad, y si uno tiene ganas de informarse en profundidad. Sonceras que no se sostienen, sonceras que no tienen ni siquiera así de base para, digamos, todos los años y todas las décadas que duraron. Tiene de particularidad, Manual de Sonceras Argentinas, que se puede extrapolar a cualquier país. A cualquier país. Se puede extrapolar tranquilamente por el hecho de, digamos, por el hecho de que de lo que habla de la idiosincrasia de las poblaciones y de la idiosincrasia de los trabajadores, de la clase media, de la clase pobre y de la clase alta, y de cómo se puede llegar a manipular tanto la opinión de la gente. O sea, a ver, es recontractual, y creo que alrededor de 1935 fue escrito este libro, muy actual. Pero la verdad que imperdible. Una vez, se lo voy a dar como dato, como anécdota. Una vez le preguntaron a Arturo Jauretche qué opinaba de Borges. Y él dijo, vamos a tratar de suavizarlo, pero en un término argentino, dijo, es un pelotudo. Pero, al interlocutor que le hizo esa pregunta, le dejó aclarado, pero no se equivoque, mi amigo, escribe como los dioses ese hombre. Así era, digamos, la cabeza de Jauretche, o sea, era un tipo que no se casaba con nadie, y cuando tenía que mandar la opinión la mandaba, y también veía el contexto de donde salía, y que no necesariamente era un contexto terrible y maligno e infernal, sino que era un contexto en el que simplemente él no estaba de acuerdo, y lo expone de una manera muy humorística, muy ácida, en Manual de Sonceras Argentinas. Sinceramente, entre nosotros, Manual de Sonceras Argentinas se merecería una cosa muchísimo más extensa, pero ya sería entrar en política local, que es lo que quiero evitar. Pero les vuelvo a repetir, se puede extrapolar a cualquier población y a cualquier país el libro de Manual de Sonceras Argentinas. Pasemos al tercero. El tercer libro es de un periodista, un analista de política internacional. Yo les diría que es uno de los mejores analistas de política internacional que tenemos en la Argentina. Bueno, en realidad recorrió varios noticieros, recorrió varios programas,
En la época pasada, no en la actual, en el gobierno pasado, tuvo programas muy interesantes porque en realidad es un tipo que tiene una cabeza muy amplia, muy, muy amplia. Y es un tipo que puede explicar los conflictos internacionales, lo que pasa en forma global, que en definitiva es los libros de los que les estoy hablando, de una forma muy simple y muy didáctica. Y estoy hablando de Pablo Brieger. Pablo Brieger hizo, para la colección de Delemón, el Pedro conflicto Brieger. Pedro palestino-israelí. Brieger. Perdón, son 100 preguntas y respuestas. Si ustedes no conocen de dónde viene el conflicto palestino-israelí, por qué es el conflicto, cómo empezó, cómo se realizó, quiénes están involucrados, porque no crean que son Palestina e Israel justamente los involucrados, o sea, eso es lo que se nombra, pero en realidad hay muchas cosas detrás. Pedro Brieger en este libro desglosa 100 preguntas y 100 respuestas de una forma tan simple, tan didáctica, tan lineal, que cuando uno termina de leer el libro va a poder pararse, sentarse en una reunión de amigos y explicar claramente, sin tomar partido por ninguna de las dos facetas, explicar claramente de qué viene y a qué se debe el conflicto palestino-israelí. Excelente libro, excelente libro. Y además no es un libro muy largo. Y ya les digo, la capacidad de Pedro para explicar es fantástica. Y para no perder el hilo, digamos, porque no está escrito en una forma convencional. Ya les digo, creo que por eso Pedro lo hizo así. 100 preguntas y 100 respuestas. Y 100 preguntas que nosotros siempre nos hicimos. Y 100 preguntas que por ahí nos faltó hacernos por falta de información. Excelente libro, excelente libro. El conflicto palestino-israelí de Pedro Brieger. Eh, Pasemos al anteúltimo. Si les digo Noam Chomsky, creo que todo el mundo lo conoce. Pensador, analista, filósofo. No sé si filósofo, pero pensador y analista seguro. Noam Chomsky nos presenta ¿Quién domina el mundo? Este es un libro nuevo de Noam Chomsky. Creo que es el último. Se los voy a poner así, de esta determinada forma. Cuando terminen el libro, en realidad ustedes van a decir, yo ya lo sabía, ya sabía quién dominaba el mundo. Pero quizás no saben los personajes que realmente están detrás de la dominación del mundo. Los conflictos, por qué se producen, por qué intereses, por qué factores. Noam Chomsky lo que tiene, que también no se compromete con nadie, es un pensador objetivo. Él aboga justamente por eso, por el pensamiento crítico, y aboga sobre todo porque nos demos o nos empecemos a dar cuenta que los localismos no se producen por casualidad en los países. Los movimientos políticos, los intereses políticos no se producen por casualidad, sino que están perfectamente orquestados, ya sea por interés o ya sea para prejuicio, están perfectamente orquestados. Y este libro no tiene desperdicio. ¿Quién domina el mundo? Nos vamos a enterar de cosas que seguramente, pero seguramente, muy, muy seguramente, jamás vimos en la televisión. Pero de eso se trata, ¿no es cierto? Se trata de tratar de informarnos por nosotros mismos y tratar de sacar conclusiones por nosotros mismos. A ver, tampoco quiere decir que después de leer estos libros nosotros nos vamos a ir para una faceta, nos vamos a ir para las otras facetas. Tranquilamente podemos decir, esto a mí realmente no me interesa, ni me va ni me viene. Pero yo creo que podría llegar a generar en uno la semilla de que en realidad algo de lo que pasa en el mundo nos termina afectando en forma muy íntima. Ya sea económicamente, políticamente, individualmente, ideológicamente. Las cosas que pasan en el mundo nos terminan afectando, queramos o no. Igual, podemos no meternos o no, ¿verdad? Y el último libro que les voy a recomendar es bueno, a la vez es actual y a la vez no es actual, pero lo que importa de este libro es la documentación que tiene. Y estoy hablando de Wikimedia Leaks.
Este libro luego tiene una continuación que yo lo tengo por acá, que es Argenleaks, que habla específicamente de los personajes de Argentina, pero como le vuelvo a repetir, no quiero entrar en políticas locales. Y Wikimedia Leaks nos deja entrever, yo creo que por eso lo dejé para lo último, que gracias al habernos enterado en 2010 de estos 250.000 cables que circulaban y que, bueno, a ver, por algo Julian Assange está donde está y está en la posición en que está ahora, hoy en día, ¿no? O sea, si esto no tuviera algo de cierto, no hubiera hecho el revuelo que realizó. ¿Y por qué lo dejé para lo último? Justamente porque aquí vamos a ver cómo son las oleadas o cómo es este conflicto, este enfrentamiento en el cual vamos a dejar de pensar en localismos justamente y vamos a tener una idea global de por qué hay una avanzada global mundial con una determinada ideología avallazante y por qué hay una resistencia, quiero creer también avallazante, para evitar que eso se produzca. No necesariamente habla de gobiernos de pesadilla o gobiernos de infierno. Sí habla de intereses. Yo creo que después de haber terminado de leer estos libros me quedó en la cabeza algo muy particular, que es que hay gente atrás. Hay gente atrás. Y atrás de esa desigualdad, me refiero a la desigualdad que hablé primero. Y no gobiernos. No gobiernos. Y es más, yo les diría que el número de gente que hay, o sea, comparándola con la población mundial que hay, es mínima. Que no debe ser coincidencia que la riqueza esté concentrada en muy pocas manos y que haya intereses. Les voy a dejar un plus. Un libro, les voy a decir una chapa. Una chapa. Este periodista falleció hace algunos años. Yo tuve la oportunidad de comunicarme con él por mail, muy amable, Claudio, muy amable, me contestó los mails. Yo en ese entonces le contaba que su libro era imposible de conseguir en las librerías acá de mi ciudad. Y es más, este libro lo conseguí en una librería de Buenos Aires. Y recuerdo muy claramente, esto es una anécdota, recuerdo muy claramente que este libro había, pero impresionantemente cómo llegó a la segunda edición, porque se vendieron tantos ejemplares. O sea, era un libro que era un éxito en esa época. Sin embargo, en una librería de Buenos Aires, que no la voy a nombrar, estaba en el depósito. Quiero que se hagan esta idea. Una librería donde hay publicidades enormes de libros, los que se puedan imaginar, infantiles, de periodismo. De hecho, recuerdo que había algunos libros de periodismo que hoy por hoy, digamos, si uno los analiza hoy, se da cuenta que no tenía mucho sustento. Y este libro, que realmente es interesante y que realmente todas las páginas que uno pase están sustentadas con la información, estaba en el depósito. Entonces le comentaba justamente a Claudio esa cosa y cómo no lo conseguía en mi ciudad. Pero bueno, tuve la oportunidad de comprarlo y bueno, es Diario de Guerra de Claudio Díaz. ¿De qué trata Diario de Guerra? Claudio Díaz estuvo años y años y años trabajando para el diario aquí argentino, el gran diario argentino de aquí del país. Luego lo echaron como un perro por no estar de acuerdo con algunas cosas, algo que al día de hoy, digamos, no resulta muy, ¿no? muy raro. Y él empieza a desglosar con las tapas de los diarios, empieza a desglosar cómo se maneja el poder de los multimedios y cómo se maneja el poder del mal llamado periodismo, porque en realidad a mi consideración no es periodismo lo que se hace, y cómo este diario en particular, junto con otro, han manejado la opinión pública del país de la Argentina en una forma totalmente maléfica,
sin entrar en localismos y sin entrar en política, el problema es este, que quizás lo van a descubrir cuando lean el libro. No digas que sos independiente cuando claramente no sos independiente. Y no digas que defendés a las mayorías cuando claramente se defiende solo a un grupo de personas. Y ahí lo voy a dejar. A ver, uno puede estar de acuerdo o no, uno puede defender esa postura o no, estamos en democracia, pero lo que uno nunca puede llegar a hacer es no leer este libro y después salir a opinar sin saber. Gente, muchísimas gracias por ver el video. Muchas gracias. Si les gustó, les ponen un like o no. Eso depende de ustedes. Se suscriben o no se suscriben. No va a ser los últimos videos de libros que voy a hacer. Y ya les digo, vamos a hablar de variadas temáticas. Y bueno, espero que estas recomendaciones algo siembren en su cabeza. A ver, ya sea para estar de acuerdo o no, tranquilamente. De eso se trata, digamos. Y que puedan por ahí, más que nada, que es lo que realmente a mí me interesa, si puedo colaborar con eso, si puedo humildemente colaborar con eso, de que se hable con fundamentos. Apagar Facebook, apagar ciertos videos, apagar cierta cosa, ¿no? Tomar la decisión o tomar la opinión por nosotros mismos después de haber leído a gente que realmente, digamos, vale la pena y que realmente es gente objetiva. Después, las conclusiones que nosotros saquemos va a depender exclusivamente de nosotros. Muchísimas gracias por ver el video. Les mando un saludo grande. Muchas gracias a todos los que han dejado comentarios con respecto a los otros videos. Muchas gracias. Eso es justamente lo que me da ganas de seguir subiendo videos. No abandono a Stephen King, le vuelvo a repetir, en algún momento voy a volver a hablar de sus libros. Pero bueno, era eso. Nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias.